El filósofo e historiador escocés Hume, un escocés que se llamaba Hume, el apellido, declaró que el cristianismo iba a desaparecer en cuestión de 20 años. El tipo se murió. Pero ¿sabe lo que pasó en la sala donde él se murió? En la misma sala donde él murió, en Edimburgo, más tarde tuvo lugar la sede de la Sociedad Bíblica. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, dijo el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quieres conocer el pasado? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer el presente? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer el futuro? Lee la Biblia. ¡Aleluya! Es la palabra del Señor lo que necesita la gente. Y nuestra responsabilidad es proclamar la palabra de Dios. Ningún hombre va a cambiar la vida de nadie. Ningún hombre va a transformar la vida de nadie. Ningún hombre puede transformar la vida de una persona que está allí metida en el alcohol, en las drogas, en la violencia, en el robo. Ninguna persona puede transformar esas vidas, porque el cambio que esas personas y que todos necesitamos no es exterior, es interior. Y en el interior el único que puede cambiar, el único que puede transformar, el único que puede hacer cosas nuevas es el Señor. Y Él usa su palabra para llegar y tocar el corazón de la gente, para que tengan la oportunidad de abrirse y decir: Señor, yo creo en tu palabra, te recibo como mi Señor y Salvador, te entrego mi vida. Y en ese mismo instante la obra redentora de Cristo, aleluya, actúa y esa persona es cambiada y transformada por el poder de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Quiero compartirles esta palabra en esta hora. Vaya conmigo al libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Esta palabra hace ya un tiempo que está en mi corazón. Yo pensaba predicarla un día y todavía no era el tiempo, pero llegó el tiempo y doy gracias a Dios por ello. Oseas capítulo 4, versículo 6. Esta es la palabra, Dios hablando a su pueblo. Dios hablándole a su pueblo. Por eso dice a través del profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oh. Cuesta decir amén, ¿no? Cuesta decir amén. Cómo termina este versículo, pero es una realidad. Vamos a hablar de ello en esta mañana. Mi pueblo fue destruido, dice el Señor, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Le está hablando a los sacerdotes. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo. Tomen sus asientos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no desespere, no desespere, no desespere. Pero tenemos que entender por qué Dios está diciendo esto a su pueblo. ¿Por qué el Señor está diciendo que el pueblo fue destruido? ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. El conocimiento es muy importante. ¿Sabía usted? Es importante adquirir conocimiento, porque la falta de conocimiento, la ignorancia destruye. La ignorancia destruye, la ignorancia esclaviza, la ignorancia limita. Y escuche esto que le voy a decir. La ignorancia es utilizada por muchos poderosos para sojuzgar a los demás. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Porque cuando el pueblo ignora, los que están en el poder pueden hacer lo que quieran. Porque el pueblo ignora muchas cosas.
Entonces, por eso es tan peligrosa la ignorancia. La ignorancia puede matar. ¿Cómo que puede matar la ignorancia? Vamos a ir a algunos ejemplos sencillos. Si una persona que conduce un vehículo, porque algunos piensan que saber manejar es subirse, poner en marcha, hacer los cambios y andar. No, eso sí, eso es saber mover el vehículo. Pero todo lo que tiene que ver con la conducción, tiene que ver con saber las reglas de tránsito, conocer además las señales de tránsito. Y no solamente cuando andamos por aquí en la ciudad, porque las señales de tránsito están puestas para ayudar al que conduce, para indicarle lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Cuando la señal de tránsito que está en las esquinas, que son 3 luces, una es verde, otra es amarilla y la otra es roja, tienen un significado. Y el que conduce tiene que conocer ese significado, porque si no puede producir un accidente y puede producir muerte, la ignorancia. ¿Se da cuenta? La luz verde da paso libre. La luz amarilla es precaución, porque está por ponerse la luz roja que dice no se puede cruzar. Y la luz roja está allí encendida, y cuando se enciende la amarilla, después de la luz roja, no significa que todos pueden empezar a los bocinazos para que arranque el que está adelante. No, significa que ahora después va a venir el paso libre, que tengan precaución porque todavía hay un cambio allí. Si no se respetan las leyes de tránsito, puede producirse hasta la muerte en un accidente. Lo mismo que cuando uno va en las rutas. Y una cosa es ir por rutas lineales y monótonas como en nuestra pampa argentina, donde no tienen ni ondulaciones. Y otra cosa es conducir en rutas que son sinuosas. Cuando usted viaja a determinados lugares al sur del país, o cuando usted va, por ejemplo, en la zona de las sierras de Córdoba, donde no solamente es subidas y bajadas, sino que también curvas, y hay curvas peligrosas, y hay señales que indican qué curvas son más peligrosas que otras, porque son más cerradas. Y si el conductor no conoce las señales, lo va a tomar desprevenido a una velocidad excesiva, y en vez de poder doblar va a seguir derecho, y eso puede causar la muerte. La ignorancia es muy peligrosa. Ahora, nosotros tenemos esto aquí que el Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento tiene que ver con ignorar cosas. Y nosotros también sabemos que el conocimiento abre puertas, ¿o no? Si usted va a pedir un trabajo y tiene un cierto nivel de conocimiento y hay otra persona que no tiene una preparación, una formación, ¿a quién se cree que el empleador va a considerar para tenerlo como empleado? Al que tiene conocimiento, lleva una ventaja y entonces es preferible. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta, el conocimiento abre puertas, el conocimiento trae prosperidad. Porque una persona que tiene conocimiento desarrolla su mente y tiene creatividad. Y eso, el conocimiento es una base para todo eso. En todas las áreas, no solamente en las áreas profesionales donde tiene que ir a la universidad. Un profesional de la construcción, un albañil, cuanto más conocimiento tiene, va a ser mejor para desarrollar su trabajo. Y hay cosas que hay que aprenderla en todos los oficios. Por eso, el conocimiento también trae prosperidad, y el conocimiento trae seguridad, y el conocimiento trae paz. Porque si usted, como yo le decía recién, va conduciendo y conoce todas las reglas de tránsito, eso le va a dar seguridad. Va a saber si hay una señal que está indicando que entra en una zona donde se desmorona la tierra y hay que ir con precaución. Va a conocer una señal donde dice que el camino está resbaladizo. En el sur del país sucede eso. Yo he viajado en el sur en pleno invierno y no es fácil porque usted ve la ruta y parece que no hay nada allí, pero resulta que hay una capa de hielo transparente que no se nota. Y si usted va a una velocidad excesiva y hace un movimiento del volante, puede salir disparado hacia cualquier lado. No se nota. Por eso están los carteles. Cuidado cuando llega a esas zonas.
En una oportunidad yo tenía que viajar a una ciudad del sur del país y el avión no pudo descender porque había nieve, la pista estaba cubierta de hielo, entonces siguió más adelante y siguió, yo tenía que ir a pico truncado y terminó el avión descendiendo en Tierra del Fuego. Y en Tierra del Fuego allí, no me acuerdo ahora, no en Ushuaia precisamente, y cuando bajé del avión, uno del personal de la Fuerza Aérea que estaba allí controlando, cuando yo iba caminando, dijo, "Cuí", es todo lo que escuché, porque el dado yo ya estaba esparramado en el piso. Había hielo ahí, había una capa de hielo. Llegó tarde la información. Eso también es peligroso. Tenía que haber andado con una bandera, tengan cuidado todo, porque yo iba caminando lo más campante, no se ve, el hielo es transparente, pero resbala. Y me pegué un golpe y quedó hasta un reloj se me marcó ahí contra el pavimento. Entonces es importante tener conocimiento. La gente que vive en esa zona adquiere conocimiento, ¿no es cierto? Y sabe por dónde puede ir, por dónde no puede ir, cuándo tiene que salir, cuándo no tiene que salir, donde hay mucha nieve. Entonces el conocimiento también trae paz y tranquilidad. Yo sé que voy bien, yo sé que conozco el camino. Entonces esas cosas tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, ¿por qué el Señor dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? ¿De qué conocimiento nos está hablando esta palabra? Porque no está hablando de conocimientos humanos. Porque dice, mi pueblo fue destruido por causa de conocimiento. Está hablando de por falta de conocimiento de Dios y falta de conocimiento de su palabra. Porque Dios había establecido para su pueblo que conociera la palabra, que no solamente la conociera, sino que también la pusiera por obra, que la practicara. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ahí vemos lo que sucede cuando dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Oh, cuidado. ¿No le pasó alguna vez que le quiere enseñar de buena manera algo a alguien, ¿no es cierto?, de buena voluntad para ayudarlo y le dice, mira, y esa persona dice, no quiero saber nada, no lo quiere escuchar, ¿no? Una persona orgullosa, una persona soberbia, que usted le quiere ayudar, pero aquí fíjese que está diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y ahí es un punto donde vamos a detenernos por un instante. El sacerdocio. Algo muy importante delante de la presencia de Dios. Ejercer el sacerdocio tiene mucha importancia y mucha responsabilidad por parte del sacerdote. El apóstol Pedro escribió, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y habla de un sacerdocio, de que somos sacerdotes. ¿Para qué? Para el servicio. Y sabe que el Señor nos dio esa bendición tan grande a quienes somos hijos de Dios. Porque algunos pueden pensar, solamente el pastor es un sacerdote, el evangelista es un sacerdote, el apóstol es un sacerdote, el profeta es un sacerdote. No, el Señor nos hizo sacerdotes. Y en el hogar, ¿quiénes son los sacerdotes? ¿Quiénes son los sacerdotes? Levanten la mano los sacerdotes en sus hogares. Se levantaron algunas manos que en el hogar, cuidado. Cuidado con las ideologías de estas cosas nuevas que hay. El varón está establecido por Dios, es el sacerdote. No tenemos nada contra las mujeres, no, pero usted lea la palabra de Dios. Nosotros somos los sacerdotes en nuestro hogar. La cabeza del hogar es el varón y el responsable del sostén del hogar, del cuidado del hogar, es el varón. Y un hijo de Dios es el sacerdote. Así que aquellas que levantaron la mano, después vamos a conversar. Sí, también son sacerdotes, pero cuidado con el lugar donde ejercer el sacerdocio. No ejerza el sacerdocio donde no le corresponde. Sí, todos somos sacerdotes.
Somos una nación santa. Y el Señor acá fue muy estricto en decir: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Por qué? Porque los sacerdotes habían desechado el conocimiento de la palabra de Dios. Y el sacerdote tiene una responsabilidad. Por eso yo les digo, yo tengo que enseñarles esto. Yo no quiero que el Señor me diga un día por cuanto no desechaste el conocimiento. No, mi responsabilidad como sacerdote, como pastor de la iglesia, es enseñarles a ustedes los mandamientos de Dios, porque ese es el conocimiento que el Señor se está refiriendo. Claro, y si los sacerdotes no enseñaban, el pueblo, ¿qué puede hacer? Si el pueblo, ¿a quién mira? El pueblo mira a los que están al frente. El pueblo mira a los líderes. El pueblo mira al pastor, mira a la pastora, mira a los profetas, a los apóstoles. Allí está el ejemplo. Y si nosotros no enseñamos los mandamientos del Señor, no enseñamos la palabra de Dios, no damos al pueblo el conocimiento necesario para vivir en este camino precioso de salvación, en bendición, somos responsables y un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Esos sacerdotes del tiempo de Oseas no estaban cumpliendo con su misión. Y ahora Dios es tan estricto que termina diciendo: y porque olvidaste la ley de tu Dios, porque la olvidaste, la dejaste de lado, no te ocupaste ni en guardarla, ni en enseñarla al pueblo, por cuanto te olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oh, ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿Por qué llega el Señor a decir esto? Bueno, mire, hay algo bien interesante que tenemos que detenernos un poco aquí. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios es para todos. No es para un grupo restringido, especial, que solamente pueden leer la palabra de Dios. No, la palabra de Dios, Dios la entregó para todo el pueblo. Hubo un tiempo en la historia de la iglesia en que los únicos que leían la palabra de Dios eran sacerdotes de una religión determinada. Y estaba escrito en un idioma que era complicado para el pueblo entenderlo. Y algunos lo entendían porque hubo una época en que se hablaba mucho, sobre todo cuando el Imperio Romano gobernaba, porque el latín era la lengua, ¿no es cierto? Y los primeros escritos se tradujeron al latín. Y entonces los que conocían el latín eran esos sacerdotes. Y ellos leían y públicamente lo hacían. Y pasaron los años y siguieron haciéndolo. Incluso hoy en día usted puede escuchar a algunos hablar en latín, ¿no es cierto? Yo una vez quise y me prestaron una Biblia en latín para, digo, a ver si puedo aprender también algo de esto. Y la verdad que no me convenció. Sigo con el hebreo, con el inglés y con el portugués, pero por el latino, gracias a Dios que tenemos la Biblia en la lengua que nosotros podemos entenderla. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes abusaban, estos malos sacerdotes abusaban del pueblo porque no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Entonces ellos leían en esa lengua y ellos explicaban y el pueblo escuchaba, y lo que decían esa gente el pueblo lo creía, pero claro, no tenían acceso directo a la palabra de Dios. Eran mensajeros, pero eran mensajeros que desvirtuaban el mensaje. Porque una cosa es si yo le envío a usted con un mensaje y usted lo entrega tal cual yo se lo digo, porque yo le puedo decir a alguien: mira, avísale a tal líder que el martes se tiene que hacer cargo del culto de oración. Y entonces va el mensajero y le dice: mira, dice el pastor que si te parece, si tenés ganas, fíjate, el martes hacete cargo del culto de oración. ¿Se dan cuenta la diferencia? No es lo mismo. Y esto es lo que hacían estos falsos sacerdotes. Qué tremendo. Y entonces empezaron a crear doctrinas erróneas que hasta el día de hoy se siguen, y hasta tuvieron el atrevimiento de vender la salvación por dinero. Los que estudiaron historia en la escuela habrán leído de esto, las conocidas indulgencias. Entonces la gente iba, pagaba y le entregaban un rollo que le daba, según ellos, le daba la seguridad de la salvación a la persona. Fíjense ustedes,
lo que Dios dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Esas cosas se hicieron en la historia de la humanidad. Y aún hoy en día, aún hoy en día se escuchan algunos mensajes y algunas cosas por allí que no son lo que Dios dice en su palabra. ¿Y cuál es la manera de que la iglesia del Señor esté firme y esté segura? Conociendo la palabra de Dios. Y conocer la palabra de Dios tiene que ver con leer la palabra de Dios, con leer la Biblia. Yo he escuchado por radio en alguna oportunidad alguno queriéndose hacer algún conductor de programa, haciéndose el sabio y mencionar como la Biblia dice. Y yo escuché eso y dije, la Biblia no, me daban ganas de meterme adentro de la radio y agarrarlo del cuello. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un comunicador social tiene mucha influencia en la sociedad. Y usted está entendiendo lo que está pasando en este tiempo. Hay que tener cuidado con lo que usted lee, con lo que usted escucha, con lo que usted ve. Porque hay de todo, como dice el refrán, ¿no? No, así como dice la Biblia. Como dice, hay de todo en la viña del Señor. Cuidado. Como eso que dicen, ¿no? Al que madruga Dios lo ayuda, como dice la Biblia. Alguno, eso no está en la Biblia. Esos son refranes de la gente. Pero cuando yo escuché esas cosas, y así hay muchos, pero ¿cuál es la manera de nosotros estar tranquilos, tener paz, andar seguros y saber si lo que se está diciendo es así o no es así? Si lo que se está diciendo es lo que Dios dice en su palabra o no es lo que Dios dice en su palabra. Hay una sola manera, y es conociendo la palabra de Dios. Por eso la responsabilidad del sacerdote y de todo el pueblo, no solamente del sacerdote que ejercía el sacerdocio allí en el tabernáculo, en el templo, sino de todo el pueblo, de cada uno de nosotros. La responsabilidad es leer la Biblia, conocer la palabra de Dios, y eso nos va a dar la tranquilidad de que nadie va a venir con un mensaje distinto y nos va a engañar y nos va a confundir. Dice la palabra del Señor, y esto es para todos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Acuérdese, yo he predicado esta misma palabra en otra oportunidad. Y estas palabras que yo te mando hoy, dijo el Señor, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así dijo el Señor. Es tan importante la palabra de Dios que tiene que ser parte de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana y de nuestra relación aún con nuestros hijos. Porque el Señor dice en su palabra que si guardamos los mandamientos de Dios, el Señor no solo va a bendecir nuestras vidas, sino que va a bendecir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y hasta 1000 generaciones. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora acá el Señor les está diciendo a estos malos sacerdotes: porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque ellos no estaban cumpliendo con el mandamiento de Dios. ¿Y por qué es tan importante conocer la palabra de Dios? En los tiempos en que nosotros vivimos, muchos se han levantado contra Dios y contra su palabra. He escuchado incluso de pseudos predicadores decir que la Biblia tiene que readaptarse a la actualidad que estamos viviendo. ¡Qué inconsciencia! Gente que se dicen predicadores, gente que se presentan hasta como pastores. Es una realidad lo que le estoy diciendo, ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado lo que se escucha. Que la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero fue escrita por hombre. Oh, sí, claro que sí. Pero ¿cuándo usted puede entender que la Biblia es la palabra de Dios? Cuando usted la lee. Porque muchos tocan de oído, como usted dice, ¿no? Conocen 2 o 3 versículos, escuchó algo, algún comentario, y eso repiten y repiten y repiten y repiten. Como esa gente que participa de las redes sociales. En estos días, ¿no es cierto? A veces leyendo algunos comentarios y
por ahí participo en alguno, ¿no? Con alguna opinión. Pero ayer salió una información que yo creo que muchos conocen, que en un lugar del África se decapitaron a 70 cristianos. 70 hermanos. ¿Cuántos sabían de esto? Solo 3 manos se levantaron. Mi pueblo perece por causa de que le falta conocimiento. Ayer la pastora que trajo un mensaje hizo 2 o 3 preguntas de cosas que son públicas internacionalmente, pero que muchas las desconocen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que adquirir conocimiento. Tenemos que ser entendidos en los tiempos en que vivimos. Y si no conocemos los tiempos en que vivimos, ¿cómo vamos a ser entendidos en los tiempos en que vivimos? Hay que informarse, iglesia. Hay que informarse. Hay que adquirir conocimiento. No es solamente ir a la escuela. No, hay que informarse, hay que adquirir conocimiento. 70 hermanos en la fe, cristianos, en el África, fueron decapitados por seguir al Señor Jesucristo. Y en otras naciones también se están matando y persiguiendo a los cristianos. Y esa nota decía todo lo que estaba pasando, porque era una información de un periódico digital que estaba dando ese. Pero entonces ahí están los comentarios. Y empecé a leer los comentarios a ver qué decía la gente, ¿no? Algunos decían, al fin se acordaron de dar a publicidad a esto, porque esto no es de ahora, y es realidad, no es de ahora. Pero no todos lo saben. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, pero por falta también de preocuparse en adquirir conocimiento. Y no faltó uno que escribió, ¿y dónde? Puso, ¿y dónde dice eso? Yo no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo a dónde dice eso? Y entonces ahí sí yo participé. Y le escribí ahí. Mi señora se ríe, ¿no? Pero ahí participé. Y le puse, ni siquiera leíste la nota. Porque ¿a dónde dice eso? Si la nota precisamente que generaba las opiniones era quien decía eso. Ni siquiera leyó la nota, pero ya estaba poniendo allí la semilla de la negación, la semilla de la confusión. A ver, ¿y dónde dice esto? Como si ninguno dijera eso. Y yo le dije, evidentemente no leíste la nota. Y eso ya, listo, no hace falta decir más nada, le puse, porque eso demuestra en la situación en que estás. O sea, gente que niega la realidad. Y la hay hoy en día. ¿Y usted ha escuchado gente negar la realidad o no? La inseguridad es una sensación. Y si usted no tiene conocimiento, se lo va a creer. Se lo va a creer. En Alemania la situación económica está peor que en la Argentina, dijo uno una vez. Y usted lo escuchaba ese tipo y dice, pero ¿de dónde salió? Y ojo, que no era un cualquiera, era un ministro de la nación que estaba diciendo esto. También dijo un día, la lucha contra el narcotráfico ya la perdimos. Ajá, mira vos. ¿Qué mensajes, Esos mensajes hemos escuchado y todavía se siguen escuchando hoy este tipo de mensajes. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué se cree usted que la educación ha sido tan atacada y ha sido tan devaluada y ha sido tan dañada en nuestra nación? Y no solo en nuestra nación, porque esto no viene. Los que estuvieron ayer saben de qué estoy hablando porque la pastora Marta Rodríguez algo habló de esto, ¿no es cierto? Ella está viajando a Estados Unidos, acuérdense de orar por ella. Los que no estuvieron, bueno, se la perdieron y no saben, se dan cuenta de que estoy hablando por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los poderosos y mala gente se abusa de un pueblo que no tiene conocimiento. Y entonces se desvirtúa lo que, por ejemplo, la palabra de Dios dice. ¿Por qué? No te preocupes.
No trabajes, que el Estado te va a alimentar. Y la gente aprende eso. Y es todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios dijo desde un principio, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Y eso no era solamente para Adán, era para Adán y para toda la descendencia de la humanidad que venía por delante. Y como si eso fuera poco, el apóstol escribió, y el que no trabaja, que tampoco coma. Así que a trabajar, muchachos, y muchachas. Porque si no, hasta el derecho a comer pierde. Sí, ¿se dan cuenta que es totalmente a la inversa de lo que se enseña? El que no trabaja, que no coma. Que no coma. Ah, pero no hay trabajo. ¿Quién no va a haber trabajo? Claro, no hay trabajo. ¿Qué quiere? No estudió, no se capacitó en nada. ¿Y qué quiere que le den? ¿Un puesto de gerente en un supermercado? No, tenés que empezar a reponer la mercadería. Ah, no, pero yo no. Y bueno, ¿qué querés? Capacitate, porque si no, por falta de conocimiento, te vas a morir de hambre. Porque no vas a tener ni para comprar comida. Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender, iglesia, pueblo de Dios. ¿Por qué tenemos que leer la palabra de Dios? Porque aquí hay vida. Aquí hay vida, aquí están las normas de vida para vivir bien en la palabra de Dios. ¿Por qué se cree que hay tanta oposición a la palabra de Dios? Estamos orando como iglesia en la madrugada para que la palabra, y seguimos haciéndolo, yo ya lo dije y lo voy a seguir repitiendo, seguimos orando para que la palabra de Dios esté dentro de la casa de gobierno de la nación argentina, en la Casa Rosada, ahí que esté la Biblia y que se lea la Biblia allí en ese lugar. Y estamos orando para que en el Congreso de la Nación la Biblia esté allí y se lea la Biblia en el Congreso de la Nación. Y estamos orando para que en los palacios de justicia esté la Biblia y se lea la Biblia y se dicte justicia como tiene que ser. Pero claro, hay oposición. ¿Por qué? No, porque niegan hasta la existencia de Dios. Había uno también que comentó ahí en estos días, uno que dice, estaban hablando de Dios, ¿no? Y gente de fe que escribe, depende del tema, y habla allí de Dios. Y entonces le escribe allí, ¿vos lo viste? Y le iba a contestar, pero digo, no, a veces me retengo porque si no, para entrar en... Pero todo depende, la gente dice, ¿lo viste a Dios? No, con mis ojos naturales no lo he visto. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Crees en el viento? ¿Cuántos creen en el viento? ¿Existe el viento o no existe el viento? ¿Cuántos creen que existe el viento? Algunos me asustan. El viento existe. ¿Usted lo vio? ¿Y cómo sabe que existe? Porque se siente. A Dios no lo puedo ver, pero yo siento a Dios. Yo siento la presencia de Dios en mi vida. Desde el día en que le entregué todo mi ser, Él vino a habitar en mí. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mucha gente quiso destruir la Biblia en la historia de la humanidad. ¿Sabía usted? Hubo gente que negó la palabra de Dios. Y mire, le voy a mencionar 3 personajes de la historia de la humanidad. Uno de ellos, un filósofo francés llamado Voltaire. Y este hombre, mire lo que dijo. Era un historiador, un filósofo, un abogado francés y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. Y en 1746 fue elegido como miembro de la Academia Francesa. Era un tipo preparado, un filósofo. ¿Sabe qué dijo él un día? Él dijo lo siguiente, que la Biblia era un libro desacreditado y que además el cristianismo iba a ser borrado de la existencia y se iba a convertir en historia. Él dijo así, la Biblia ya nadie más lo va a leer, porque claro, ahora somos racionalistas
y no requerimos más de seres mitológicos como el Dios de la Biblia. Eso dijo él en sus palabras. Lo cierto es que él se murió en 1778 en París. Y escuche esto, 30 años después de su muerte, cuentan que la Sociedad Bíblica de Génova comenzó a utilizar su propia casa como depósito de Biblias. Le cuento de otro más. Dice, un tal Ingersoll, que era un líder político y era un orador de Estados Unidos, durante la edad de oro del libre pensamiento y recordado por su defensa del agnosticismo. Era un agnóstico. ¿Sabe lo que es un agnóstico? El pueblo perece por falta de conocimiento. Va a su casa, agarra un diccionario y si no, el doctor Google y busque lo que es un agnóstico. Este tipo era un agnóstico y él proclamaba y defendía el agnosticismo. Dijo que la Biblia ya no se iba a leer en 10 años. Pero él murió hace mucho tiempo y la Biblia continúa siendo el libro más vendido a nivel mundial. Y un último ejemplo. El filósofo e historiador escocés Hume, un escocés que se llamaba Hume, apellido, declaró que el cristianismo iba a desaparecer en cuestión de 20 años. El tipo se murió. Pero ¿sabe lo que pasó en la sala donde él se murió? En la misma sala donde él murió en Edimburgo, más tarde tuvo lugar la sede de la Sociedad Bíblica. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, dijo el Señor. ¡Aleluya! 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 Esa es la palabra de mi Dios. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 15 y versículo 4 dice lo siguiente. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quieres conocer el pasado? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer el presente? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer el futuro? Lee la Biblia. Aleluya. Es la palabra del Señor lo que necesita la gente. Y nuestra responsabilidad es proclamar la palabra de Dios. Ningún hombre va a cambiar la vida de nadie. Ningún hombre va a transformar la vida de nadie. Ningún hombre puede transformar la vida de una persona que está allí metida en el alcohol, en las drogas, en la violencia, en el robo. Ninguna persona puede transformar esas vidas. Porque el cambio que esas personas y que todos necesitamos no es exterior, es interior. Y en el interior el único que puede cambiar, el único que puede transformar, el único que puede hacer cosas nuevas es el Señor. Y Él usa su palabra para llegar y tocar el corazón de la gente, para que tengan la oportunidad de abrirse y decir: Señor, yo creo en tu palabra, te recibo como mi Señor y Salvador, te entrego mi vida, y en ese mismo instante la obra redentora de Cristo, aleluya, actúa y esa persona es cambiada y transformada por el poder de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué se cree que hay tanta oposición a la palabra de Dios? Porque el enemigo de nuestras almas sabe muy bien lo que significa la palabra de Dios. Imagínese usted, un día, en la tierra de Israel, un hombre de unos 30 años se va al desierto y está 40 días ayunando, porque está consagrando su vida para comenzar un ministerio para el cual él vino a esta tierra. Un ministerio donde él va a proclamar la palabra de Dios, donde va a proclamar el mensaje de salvación de parte de Dios y el único camino para poder llegar a Dios.
Y ese hombre termina esos 40 días de ayuno y oración en la presencia de Dios allí en el desierto, y entonces se presenta el mismo Satanás. Y claro, 40 días de ayuno, eso produce que el cuerpo quiera comer algo. Y este atrevido de Satanás le dice a este hombre: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Demuestra. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este hombre? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está escrito eso? ¿Alguien lo escribió? Sí, está escrito aquí en este bendito libro. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo llevó a la parte más alta del templo en Jerusalén, al pináculo, a lo más alto. Y tan atrevido este diablo que le menciona un texto de la palabra de Dios, de un salmo. Échate, tírate. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. O sea que si te tiras, va a mandar los ángeles para que no te mates. Qué atrevido, ¿eh? Le mencionó la misma palabra de Dios, pero fíjese qué importante es conocer la palabra de Dios. Porque así también hoy en día se escuchan muchos mensajes que parecen la palabra de Dios, pero cuando usted va a la palabra de Dios no es así. ¿Por qué? La respuesta de aquel hombre fue: sí, también dice la palabra de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Yo siempre recuerdo esto que se autoperciben de cosas, ¿vio? Que uno dice, se autopercibe de qué sé yo. Algunos se autopercibe de camaleón, yo qué sé. Algunos se autopercibe de Superman, que abra la ventana y se tire a ver cómo le va el autopercibimiento. Pero no terminó allí esto. Lo llevó a un lugar y le mostró, dice, todos los reinos de la tierra. ¡Wow! Tenía poder este diablo, ¿eh? Le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dice, mire qué atrevido. Le dice, te voy a dar todo esto si te postras ante mí y me adorás. ¡Wow! ¡Qué ofrecimiento! Lo único que tenía que hacer era postrarse, adorarlo. Y todos los reinos de la tierra, él dijo que se los iba a dar. Y la respuesta de este hombre fue: dice la palabra de Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo huyó despavorido. Y este hombre, usted sabe quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino por nosotros para salvarnos y que venció al diablo por nosotros, y a través de él somos más que vencedores en aquel que nos amó, Cristo Jesús, nuestro Señor todopoderoso, y Él es la palabra viviente. Él es el verbo que se hizo carne, es la palabra viviente, el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Incline su rostro allí donde usted está. Cierre sus ojos. Yo quiero hacer una invitación muy especial en esta mañana. Yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. Lo que sí sé es que no es casualidad. Si estás aquí, es porque este Dios de la palabra quiso que hoy estuvieras aquí y escucharas este mensaje. Porque hoy en día se escuchan muchos mensajes en el mundo, se escuchan muchos ofrecimientos y se escuchan muchas voces también que se levantan contra la palabra de Dios. Pero ya escuchaste estos testimonios, gente que hace más de 200 años, Voltaire hace más de 200 años que murió, él desapareció y la palabra de Dios sigue y seguirá vigente.
Es el libro más distribuido en la historia de la humanidad y es el libro que fue traducido a la mayor cantidad de idiomas y hasta el día de hoy se siguen haciendo traducciones para que esta palabra llegue en el lenguaje del pueblo, el lenguaje que lo puede leer cualquiera, cualquier niño y puede entender, porque esa es la finalidad por la cual Dios nos dejó su palabra, para que la leamos, para que la comprendamos, para que la pongamos por obra, y para eso tenemos que leerla y tenemos que entenderla. Y en la palabra de Dios encontramos lo que el salmista dice en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso pronto vamos a abrir ya el Instituto Bíblico aquí en este año, para que los obreros, sobre todo los obreros, todos los obreros tienen que participar del Instituto Bíblico, porque no podemos ser ignorantes de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a servir al Señor si desconocemos su palabra? Y conocer la palabra de Dios no es conocer 4 o 5 versículos de memoria, no, es leerla. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras, y escudriñad es mucho más que leerla. La Biblia no se puede leer como un libro cualquiera, no se puede leer como un diario, como una revista. Debemos detenernos, debemos pasar tiempo en la presencia de Dios y leer esta palabra preciosa que se renueva día a día. Te vas a asombrar, un día vas a leer un texto y Dios te va a hablar de una manera. Va a pasar el tiempo y el mismo texto, a través de ese mismo texto, Dios te va a hablar acorde a lo que necesitas en ese otro día y en ese otro tiempo. La palabra de Dios tiene vida y la palabra de Dios nos enseña cuál es el único camino para que nosotros accedamos a esa vida eterna, y es solamente Jesucristo. Hay personas que un día conocieron al Señor, le entregaron su corazón, pero por distintas circunstancias se fueron quedando, poco a poco se fueron quedando, poco a poco se fueron alejando, poco a poco dejaron. ¿Por qué sucedió esto? Dejaron de leer la palabra de Dios, dejaron de orar, dejaron de congregarse. Hoy a uno de los grupos de la iglesia llegó allí un mensaje y yo miré ahí, qué interesante, qué bueno, ¿no? Aquel ejemplo que yo muchas veces digo: una brasa apartada del resto del brasero va a estar encendida por un tiempo, pero se va a apagar. Si no está junto con el resto de las brasas, se apaga. Y eso sucede con muchas personas que dicen: yo me quedo en mi casa, no me congrego. Yo leo la Biblia, sí, mira vos, yo oro en mi casa. Mira, no me hace falta congregarse. Bueno, esa es otra mentira, porque precisamente la palabra de Dios dice: ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces vas en contra de lo que Dios dice en su palabra, y eso trae consecuencias y no son buenas. La brasa apartada del resto de las brasas va a arder por un tiempo. Sí, por un tiempo va a estar encendida, pero se va a ir apagando poco a poco, poco a poco. Y mientras las brasas que están allí todas juntas están encendidas de fuego, esa brasa termina apagada, termina muriendo como brasa. Ya no sirve para otra cosa que solamente para ser desechada. Y hay personas así. Pero hoy es el día de salvación, aleluya. Dios te da una oportunidad para que te reconcilies con Él si esta es tu situación. Si un día seguías en el camino del Señor y te apartaste por algo, pero hoy el Señor te está hablando, Dios te ama. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere bendecir tu vida, quiere bendecir a tus hijos y quiere bendecir a los hijos de tus hijos. Pero mira qué tremenda palabra Dios mandó para esos sacerdotes malos. Que Dios también dijo algo que va totalmente opuesto a lo que el Señor había dicho que iba a suceder con los que guardaran la palabra de Dios y la enseñaran a sus hijos y hablaran en la casa y fuera de la casa y en la noche al acostarse, en el camino, al levantarse. Los que no cumplían con eso, Dios dijo: ¿te olvidaste la ley de tu Dios? También yo me olvidaré de tus hijos. Qué palabra tremenda. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros también de nuestros hijos? Por eso, cuando empiece la escuela bíblica de los niños, ya en poquitos domingos, aquí en este lugar, papás, traigan a sus hijos a aprender
del Señor y de su palabra. Pero no solamente aquí en la iglesia, porque acá es una vez por semana, en tu hogar, en tu casa. Pasa tiempo enseñándole a tus hijos la palabra de Dios. Y entonces vas a ser de bendición, no solamente para tus hijos, sino también para los hijos de tus hijos. Y hasta 1000 generaciones, dijo el Señor. Qué triste para los que suceda esto, que Dios también se va a olvidar de sus hijos porque ellos se olvidaron de la palabra de Dios, de la ley del Señor, de los estatutos que Dios nos dejó para que viviéramos en bendición. Deuteronomio capítulo 28 dice que si guardamos los mandamientos, las bendiciones nos van a alcanzar. Ni siquiera nosotros tendremos que ir a buscar las bendiciones. Guardando los mandamientos de Dios, las bendiciones nos alcanzan. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra y lo que Él promete, Él lo cumple. Pero tal vez haya alguien también escuchando este mensaje que nunca reconoció a Jesucristo como su Salvador, que nunca le entregó su vida, que nunca aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Se arrepintió de sus pecados y se convirtió al Señor. Puedes hacerlo en este mismo momento, en el lugar en que te encuentres. Porque esta invitación queda aquí grabada y tal vez alguna persona la va a ver no sé dónde, ni en qué lugar, ni en qué día, ni en qué horario, pero Dios va a estar llegando a su vida. Y ahí en el lugar en que estás escuchando esta invitación, puedes recibir a Cristo en tu corazón, reconocerlo como el único Salvador, el único que puede perdonar pecados, el único que puede limpiarnos de todo pecado y el único que puede llevarnos a la presencia de Dios. Puedes hacerlo aquí en esta mañana o puedes hacerlo en el momento en que estés mirando esta grabación, en el lugar en que te encuentras, porque Dios está viéndote y conociendo tu corazón. Así que en esta mañana vamos a estar de pie aquí, iglesia, y vamos a orar al Señor. Y a la iglesia del Señor, recuerden esta palabra. El Señor dijo, mi pueblo fue destruido por causa de ¿qué? De que le faltó conocimiento. ¿Por qué viene la destrucción? Ahora lo estamos sabiendo bien. ¿Por qué viene la destrucción? Por falta de conocimiento. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar, iglesia. Esté allí en actitud de oración. Vamos a orar. Yo quiero orar por aquellos que en el lugar en que se encuentran han escuchado esta palabra. Dios te ha estado hablando. No soy yo, es el Señor el que habla a través de su palabra. La obra la hace Dios. Yo soy simplemente alguien que transmite el mensaje de la palabra de Dios. Pero la obra la hace el Espíritu Santo. Y si allí en tu corazón has sentido la voz, es la voz de Dios hablándote y diciéndote que le rinda su vida a Él. Él tiene cosas preciosas para tu vida. Si nunca le entregaste tu vida a Dios y te dispusiste a seguirlo, hazlo ahora, ahí en el lugar en que te encuentras. Si alguna vez seguías al Señor y te quedaste en el camino, vuelve a los brazos del Señor. Él te está esperando. Él te está esperando con los brazos abiertos, como el padre al hijo pródigo, y le salió al encuentro y lo abrazó. Y le cambió la vestidura, le cambió todo, lo limpió. Y entonces las cosas, otra vez ese hijo había vuelto. Este mensaje también es para aquellos que quieren reconciliarse con el Señor ahora. No esperes a mañana, ahora. Y para toda la iglesia, iglesia del Señor, mantengámonos firmes en el conocimiento de la palabra de Dios, que es el alimento para nuestras vidas, que nos da la fuerza, que nos da el consuelo, que nos alumbra el camino por el que tenemos que seguir, que es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra preciosa que tú nos has traído hoy, Señor. Tu pueblo ha escuchado, muchos han escuchado y muchos escucharán también en otro momento, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté haciendo esa obra preciosa que solo tú puedes hacer, llevando convicción de pecado, Señor, y que muchas vidas se reconozcan y se arrepientan y se conviertan a ti. Aquellos que lo están haciendo ahora, Señor,
Recíbeles, Padre, y ayúdales. Perdónalos, Señor. Recíbelos en tus brazos de amor. Aquellos que se reconcilian contigo ahora, recíbelos, Señor, en tus brazos de amor y ayúdalos para que a partir de ahora sus pasos se afirmen, sus pies se afirmen en tu camino, Señor, y perseveren. Y continúa bendiciendo y guardando a tu iglesia, Señor. Guarda a tu pueblo, guárdanos, Señor. Ayúdanos a leer tu palabra y a ponerla por obra y a anunciarla para que muchos puedan conocerla de los que hoy no la conocen y muchas vidas sean transformadas. Aún de aquellos que hoy son detractores de tu palabra, Señor, ten misericordia, que ellos puedan alcanzar a comprender tu amor y tu fidelidad y sus vidas también puedan rendirse en tus brazos y alcanzar tu salvación. Gracias por este tiempo precioso en tu presencia que hoy nos has concedido. Nos encomendamos así en tus manos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.